falta de cumplimiento que se está dando desde hoy a la normatividad internacional que está valorada en el mismo nivel de la Constitución mexicana, es decir, el convenio 169 de la OIT, en su apartado primero y segundo relativo a las tierras de las comunidades indígenas, se establece con toda claridad la necesidad de la consulta y la participación permanente, informada y con absoluta conciencia de las comunidades indígenas que son dueñas del territorio en donde se pretende la investigación, la exploración y la extracción de hidrocarburos. Hay también en esto una clara violación al convenio 169 y está en riesgo entonces la Constitución mexicana con esta ley específica que violenta los derechos agrarios. Y por supuesto la paz social. Si no hay formas adecuadas de atender los conflictos, vamos a tener que atenderlos por la vía de los hechos. Y termino diciendo, nuestra propuesta es que respeten el régimen especial de propiedad agraria, que el presidente cumpla su palabra y que las comunidades y los ejidos puedan participar a través de la renta petrolera y de contratos en asociación para llevar una parte sustancial de la ganancia que se tenga con estos negocios que se quieren hacer en el país por encima de las leyes nacionales. Gracias. Bien. Buenos días. Soy Max Correa de la Central Campesina Cardenista. En esta posición que está anunciando el compañero José Durán Vera del CAP y de la UCD, participamos más de 30 organizaciones campesinas que nos entrevistamos en días pasados con el senador Emilio Gamboa para expresarle nuestro más enérgico rechazo a los términos de la iniciativa de ley de hidrocarburos y otras más que afectan directamente la tenencia de la tierra de más de 30,000 ejidos y comunidades, particularmente las que se localizan en las zonas de potencial explotación de gas y de petróleo y de generación de energía eléctrica. El senador Emilio Gamboa ofreció que íbamos a instalar una comisión de trabajo con los senadores Gerardo Sánchez y el senador Cota y las organizaciones campesinas, así como el senador Isidro Pedraza y el senador Fidel de Médicis. Hasta el momento no se ha cumplido ese ofrecimiento de parte del coordinador de los senadores del PRI y seguimos en espera todavía de poder lograr que la opinión de las organizaciones campesinas sea tomada en cuenta en los términos que ya expresó el compañero José Durán. También ofreció que él iba a gestionar una reunión con el secretario de Energía para que pudiéramos despejar todas las dudas respecto a estas iniciativas para la generación de energía en nuestro país. Desde la óptica de las organizaciones campesinas, los mexicanos no podemos darle una mordida a una roca que contenga oro, plata o carbón, tampoco respiramos gas y mucho menos bebemos petróleo. El artículo 4 constitucional y la fracción 20 del 27 establecen el derecho a la alimentación para todos los mexicanos y la obligación del Estado para garantizar ese derecho. Por eso pensamos que esta ley o estas leyes reglamentarias atentan directamente contra el derecho a la alimentación al declarar como prioridad la generación, la transportación y todo lo que tenga que ver con explotación energética en nuestro país, incluso sobre la producción de alimentos, la captación y cosecha de agua y la generación de oxígeno para poder reproducir la vida humana y toda la vida en nuestro país. En virtud de ello,
estas organizaciones hemos decidido no solamente colocar las propuestas para que pueda modificarse el dictamen de las leyes energéticas, sino también hemos convocado ya a la conformación de comités de defensa del territorio en todos los ejidos y comunidades del país, porque no vamos a permitir, que lo sepan bien los señores senadores del PRI y del PAN, y que lo sepan bien las empresas extranjeras, que no vamos a permitir la entrada ni a explorar, ni a explotar, ni a depredar nuestros recursos naturales y nuestros territorios. Y desde hoy estamos ya convocando también a una gran movilización campesina en todo el país y en la Ciudad de México el día 23 de julio, miércoles 23 de julio, para responder desde el campo, desde las zonas rurales, con nuestra más enérgica protesta y exigiéndole al presidente de la República que cumpla su palabra que ofreció el 5 de marzo en Colima, cuando anunció la reforma del campo. Si no se retiran estos criterios, las organizaciones vamos a reflexionar seriamente si vale la pena o no firmar un acuerdo político con el presidente de la República para la reforma del campo a la que nos está convocando. Eso es lo que queremos dar a conocer, nuestro más enérgico rechazo a los términos en los que se ha planteado las leyes reglamentarias de la reforma energética. Muchas gracias. Mi nombre es Isabel Cruz, soy representante de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito. El día de hoy estamos entregando a los señores senadores un análisis del dictamen aprobado para la Ley de Hidrocarburos, con la propuesta de reformar, de modificar en el Pleno algunos aspectos lesivos para el movimiento campesino, para la propiedad social de la tierra. En primer lugar, estamos sumamente preocupados porque este dictamen desaparece los instrumentos de Estado para regular derechos, como la presencia de la Procuraduría Agraria y de los trámites de derechos agrarios. La gran mayoría de los ejidos y comunidades no tienen regularizados los derechos agrarios, así que los procedimientos establecidos en el dictamen que se va a discutir en el Senado va a profundizar el despojo de manera legal. Esta ley es el inicio del despojo masivo, pero legalizado. Existe 3 propuestas muy fuertes que estamos haciendo. La primera es el derecho a la consulta previa, informada y libre para decidir sobre los territorios indígenas. La segunda tiene que ver con la introducción de salvaguardas, porque esta ley, tal como ha sido redactada, elimina cualquier protección al medio ambiente, a los recursos naturales, al uso del agua, y establece prioridad por sobre cualquier derecho a la alimentación o a la producción agrícola, hacer que las propias empresas presenten sus dictámenes de daño ambiental, lo cual es absolutamente rechazable e inaceptable para un país con la biodiversidad que tiene México, que es el 4º país de mayor biodiversidad mundial. También estamos proponiendo que exista el derecho a decir no, es decir, si una vez que las comunidades han sido consultadas, deciden decir no, se van de ese territorio, no dejan sus tierras en manos de transnacionales, que pueda ser respetado este derecho al no permitir el uso de las tierras y territorios indígenas para la introducción de compañías transnacionales. Estas son las principales propuestas: el derecho a seguir produciendo alimentos
y una alarma respecto al contenido de esta ley que establece la práctica de desaparición del Estado en los territorios donde entren empresas transnacionales, dejándoles a estas elementos de decisión en torno a la vivienda, la salud y aspectos que son derechos constitucionales de los ciudadanos, y que en estos casos, en esos territorios, se va a permitir a las empresas que sean administradoras de los mismos. Finalmente, queremos decir que estas propuestas son resultado de un análisis del dictamen discutido en la Cámara de Senadores y esperamos que puedan ser tomadas en cuenta en la discusión del Pleno para reducir los efectos negativos que tiene esta ley en contra de los derechos agrarios y los derechos culturales de los indígenas y campesinos de México. Muchas gracias. Compañero Isidro. Gracias, compañeras y compañeros de los medios y compañeros de las diversas organizaciones campesinas. Miren, yo solamente quiero puntualizar muy breve porque quiero que ustedes les hagan las preguntas pertinentes a nuestros compañeros que podrán contestar, que este paquete de iniciativas en materia energética están plagadas de mentiras, están plagadas de engaño, y que esto no va a permitir en ningún caso que se cumpla las ofertas que se están haciendo. No va a haber empleo, no va a bajar el precio de la gasolina, no va a bajar el precio del diésel, no va a bajar el precio de la electricidad, no va a haber una mejora fundamentalmente del pueblo, va a haber una mejora de los empresarios que van a llegar a saquear a nuestro país, y nuevamente contrastando en otras de las mentiras que ahí vienen, donde no se va a afectar la propiedad social, es una transversalidad en el conjunto de leyes, en la hidrocarburos, en la ley de la Comisión Federal de Electricidad, en los órganos reguladores tienen facultades, en la ley de geotermia, están estableciendo como prioridad que la extracción de hidrocarburos y la industria petrolera es estratégica para el país, y por lo tanto puede, en base a la declaratoria de causa de interés social, expropiarse los predios de comunidades indígenas y de compañeros también pequeños propietarios, no solamente de los indígenas. Por eso es la molestia, y por eso es la denuncia, y por eso es la oposición reiterada y firme de la bancada del Partido de la Revolución Democrática. Está ya incorporada con nosotros la compañera senadora Lorena Cuellar del estado de Tlaxcala, y en el grupo parlamentario no va a haber un solo voto a esto, y que queremos decirles que los esperamos en el mes de junio en la consulta popular, donde el pueblo va a poder derrocar esta contrarreforma que se intenta imponer desde el Palacio Legislativo, y donde el Palacio la Presidencia de la República y donde el Palacio de Poder Legislativo se ha convertido solamente en un órgano supeditado al Ejecutivo, y va a ser el pueblo en las calles quien va a derrotar este intento de traición a la patria. Muchas gracias, compañeros. Pues, compañeros de la prensa, hacemos desde esta tribuna un llamado a la cordura a los senadores del PRI y del PAN para que reflexionen. Le hacemos un llamado al senador Gamboa, que le dio su palabra a los compañeros dirigentes campesinos en presencia del senador Isidro y su servidor, y dijo que efectivamente, como lo señala el compañero Max, habría una reunión con nuestros homólogos que son parte de las comisiones que tienen que ver con el campo, el compañero Humberto Cota, quien es presidente de la Comisión de Agricultura, y con el compañero Gerardo Sánchez, que todos ustedes saben que es dirigente de la CNC en el país. También déjenme decirles que el 3 de julio en una cena ahí en la Embajada de Estados Unidos coincidimos con el presidente del PRI y con el senador Gamboa y ratificaron este compromiso. Es decir, esta es una cuestión que tiene que saber el pueblo de México para que desmientan o asuman
esos compromisos y podamos dar una salida viable al país, salvaguardando los intereses de nuestra patria y sobre todo salvaguardando las tierras para que se utilicen en lo que tienen que utilizarse, en la producción de alimentos, y las que tengan que utilizarse para el tema de hidrocarburos, bueno, que los campesinos sean parte y tengan ganancias, no como hasta el día de hoy, queden en la miseria y con el medio ambiente totalmente devastado. Si hay preguntas, las contestarían los compañeros dirigentes. Sí. Muy buenos días. De acuerdo con las negociaciones de este fin de semana, tanto el Gobierno federal como el PAN y el PRI han acordado que en este tema en particular los dueños de las tierras van a ser una especie de socios de las empresas petroleras para que les entreguen al menos el 1% de la ganancia neta de lo que obtengan de esta industria a cada uno. Y por el otro lado, ya quedó en firme que no habrá expropiación, sino el derecho del Estado a ocupación temporal, pero con la garantía de que no haya daños a la propiedad para que pueda seguir siendo productiva. La pregunta es si estos dos puntos consideran ustedes que son positivos o, pese a esos dos puntos, la posición de ustedes se mantiene irreductible de que no van a ceder en este punto. Gracias. A ver, va a contestar el compañero Cuellar. ¿Por qué no ha hablado? Bueno, están modificando el concepto de expropiación. Según hemos sabido, por de ocupación temporal. La temporalidad es indefinida, es decir, puede ser a perpetuidad, que al final de cuentas no es otra cosa más que la expropiación plena y completa. Es decir, ese cambio de nombre, esa denominación distinta, no satisface en lo absoluto la exigencia que estamos nosotros planteando. La exigencia es muy clara, se tiene que respetar la legislación en materia agraria, porque no puede ser suplantada ni por la legislación mercantil ni por la legislación civil. Tiene un lugar especial la legislación y los derechos agrarios en nuestra Constitución, producto de muchos esfuerzos y de mucha lucha. Entonces esto no resuelve el problema principal que estamos planteando, porque pueden dejar las tierras ya cuando hayan depredado absolutamente todo, se hayan acabado el bosque, se hayan acabado el agua y se hayan acabado toda la riqueza del subsuelo. Es decir, entregarán tierras muertas, inservibles totalmente. El otro problema que vemos es el carácter de orden y utilidad pública. Quiere decir que está por encima, primero, la actividad de hidrocarburos, segundo, la actividad minera y después absolutamente todo lo que sobre, la actividad agrícola, la actividad turística, absolutamente todo después de la actividad de hidrocarburos y de la actividad minera. ¿Qué es lo que está pasando? Que vamos a ver una reducción significativa de la superficie destinada en estos momentos para la producción de alimentos. Es decir, se va a compactar, se va a reducir, se va a restringir la cantidad de hectáreas que en estos momentos se usan para producir frijol, para producir hortalizas, para producir maíz, todos los granos básicos, verduras y todo lo demás que es necesario para la alimentación del pueblo de México. Otro problema importante, dado que la disputa es por la profundidad del mar y la disputa es por tierras donde hay gas y donde hay petróleo, el mecanismo usado para toda la región donde supuestamente hay gas, que es la parte norte del país, es donde se encuentra la mayor cantidad de acuíferos sobreexplotados. Tenemos 160 acuíferos en el país, 111 muestran ya niveles demasiado grandes de sobreexplotación.
La forma que van a utilizar para triturar las rocas y sacar gas es la inyección de agua y de líquidos químicos, y esa agua que se usa en la actualidad para la agricultura y para la producción de alimentos es una agua que va a cambiar significativamente su uso porque se va ahora para la producción de gas. Y el otro grave problema, sobre todo en materia de la legislación eléctrica, es que los privados se les está dando la capacidad para que vayan ante la Comisión Federal de Competencia Económica y denuncien las prácticas anticompetitivas de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, un privado que ha alcanzado la posibilidad de producir, comercializar y vender energía eléctrica podrá ir ante la COFESE a denunciar a la Comisión Federal de Electricidad de prácticas anticompetitivas por los subsidios. Recordemos que hay subsidios en tarifa de uso doméstico, recordemos que hay subsidios en tarifa de uso agrícola, y esto significará las bases para denunciar al Estado mexicano, a las empresas del Estado, como precios depredatorios y una actividad totalmente anticompetitiva. Es decir, es una decisión de ir a denunciar el subsidio y la posibilidad de tarifas más baratas, tanto para uso doméstico como para el uso de la agricultura mexicana. Es decir, menor cantidad de tierra, una reducción significativa del agua para producir alimentos porque ahora se traslada directamente a la producción de gas, un encarecimiento de las tarifas, sobre todo de energía eléctrica para uso de riego, y esto quiere decir mayores costos de producción y un precio mucho mayor al consumidor de los alimentos. A nosotros no nos satisface el cambio, y lo que debemos dejar perfectamente claro, no nos satisface el cambio de expropiación a ocupación temporal. Es la misma gata, no más que revolcada. Es tratar de querer lavarse las manos porque al final de cuentas lo que quieren es instaurar un mercado de tierras sobre la base de la ley de la selva, donde solamente unos pocos establezcan el precio sin ninguna regulación, le paguen lo que quieran a los agricultores, porque al final de cuentas el procedimiento sigue siendo el mismo. El convencimiento, que quiere decir yo te ofrezco el dinero, luego viene la decisión de un juez administrativo para imponer la servidumbre y después viene la ocupación temporal. Es absolutamente lo mismo que ya habían establecido en los dictámenes pasados. No hay absolutamente ningún cambio de fondo, ningún cambio real. Perdón, y sobre este asunto de distribuir el 1% de las ganancias. Bueno, contesto puntualmente los dos señalamientos de la compañera. El asunto central en esta discusión es: el Senado de la República va a respetar lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o no. Ese es el elemento central. El régimen de propiedad agraria en nuestro país contempla, desde luego, la expropiación con causas de utilidad pública perfectamente establecidas y un procedimiento expropiatorio que incluye el convenio de ocupación previa para convenir la disposición de las tierras antes de concluir el proceso de expropiación. Eso está perfectamente contemplado en la ley. También está la conversión de la tierra social a través del proceso de dominio pleno, de la adopción de dominio pleno para convertirla al régimen de propiedad privada y disponer en función de ella con otra forma de atención jurídica de la tierra. Pero aquí el asunto es que el Senado de la República, cumpliendo instrucciones del gobierno federal, está intentando dejar de lado todos estos procedimientos ya establecidos en la Constitución y en las leyes secundarias e imponer una forma que viene de la legislación civil para evitar la compra y evitar el procedimiento de expropiación, que implica la indemnización de la tierra y de los bienes distintos a la tierra.
Es decir, no quieren cumplir la Constitución porque no quieren atravesar estos procedimientos para llegar a un convenio de ocupación previa o a una forma de disposición que respete íntegramente la propiedad de la tierra y que utilice los elementos que hoy existen en la ley. Si el presidente quisiera atenerse al respeto de la Constitución, debería de ir a proponer modificaciones a la ley agraria o a las fracciones sexta y 19 del artículo 27 constitucional, para que en el marco del respeto a esta legalidad pudiera encontrarse formas de convenir el desarrollo con el uso de la tierra social. Pero lo más fácil para este gobierno y para la mayoría del Senado aplastabotones es disponer directamente de la tierra sin ocuparse de los procesos de expropiación, sin negociar a través de la ocupación previa y imponiendo una legislación distinta donde la ley se compra o se utilizan supletoriamente mecanismos que llevan a la indefensión jurídica de los sujetos agrarios. Este es el asunto central en la primera parte de la pregunta. ¿Se respeta la Constitución o se violenta y el presidente incumple su palabra? Segundo, el convenio 169 en materia de la Organización Internacional del Trabajo, en materia de tierras de propiedad comunal, no solo de ejidos y comunidades, sino de cualquier forma de propiedad comunal, establece con toda claridad que deben ser los propios sujetos de los propietarios de las tierras los que debatan el tipo de desarrollo regional que queremos. No se trata de poner a disposición nuestros bosques, nuestras aguas, nuestros ríos, nuestras tierras con recursos del subsuelo, sin que exista una propuesta de desarrollo regional de las comunidades. En ese sentido, lo primero que tenemos que hacer es consultar y ponerse de acuerdo con los propietarios de la tierra para la forma de utilización del recurso natural que exista ahí en su propiedad, para que genere el desarrollo necesario y no se lleve a la depredación y a la desaparición de toda la actividad productiva que tenemos. Si primero nos ponemos de acuerdo en eso, sería muy fácil definir qué porcentaje corresponde a las comunidades para aprovechar el recurso y ser parte del negocio y de la posibilidad de desarrollo del país. El problema es que esto no lo están haciendo. Quieren imponer el interés público, quieren imponer solo el interés de las empresas y disponer de los recursos y darnos las migajas que nos han dado siempre a quienes somos propietarios legítimos de esta tierra, no porque la hayamos comprado, porque fue el proceso revolucionario de 1910 el que dio las posibilidades para el reparto agrario y el proceso de reforma agraria que hasta hoy no ha concluido. Ese es el asunto central. Los porcentajes los podemos discutir y nos parece una visión aceptable que quieran meter a los dueños de la tierra en el proceso del negocio, pero tiene que estar en el marco de acuerdos puntuales, de consulta previa con los dueños de la tierra para el desarrollo de las regiones y del país en su conjunto. Son tres derechos los que estamos demandando puntualmente. El derecho a vivir con dignidad en el campo, y esta ley lo está violentando. Nosotros hemos producido alimentos más de 100 años en el país, y hoy queremos vivir con dignidad en el campo mexicano. Ese es el primer derecho que reclamamos. El segundo derecho es a producir los alimentos del país. Los consumidores, los mexicanos, todos ustedes que comen lo que producimos en el campo, deben defender el derecho de los campesinos mexicanos
a que nosotros sigamos produciendo los alimentos que el país necesita. Para ello requerimos políticas públicas adecuadas y estabilidad en el país, hacer parte del desarrollo de la economía de todo el país. No pueden dejarnos de lado nuevamente, no pueden usarnos nuevamente como proveedores de la materia prima, de los recursos naturales, sin que seamos parte del desarrollo pleno del país. Esos son los 3 derechos que reclamamos con toda puntualidad y que este Senado está violentando. Y en consecuencia le vamos a responder como se merece. El 23 de julio está convocada nuestra gente para la defensa de la tierra y para valorar la firma de un acuerdo marco para la reforma del campo. Si el presidente violenta estas condiciones, tendremos que ir a una etapa de resistencia, a convocar a la gente a defender su tierra, sus recursos naturales y sus derechos, que no van a ser conculcados por una bola de senadores insensibles. Gracias. Sí, quisiera saber si tiene ya también una postura definida sobre otros puntos que son preocupantes, como ese artículo 33 de la Ley de Órganos Regulados, que le da a las transnacionales el derecho de que, junto con la concesión o contrato que les den, viene la declaración de utilidad pública para que se apoderen de las tierras. Y otros más, en la Ley de Geotermia, lo que se refiere al agua, que también es de utilidad y tiene prioridad sobre todo. Y otra pregunta, quisiera saber si hay la posibilidad de una convergencia con las organizaciones oficiales del sector, la CNC, por ejemplo, para una defensa conjunta de este tema. Bueno, desde luego le hacemos un fraternal llamado al senador Gerardo Sánchez, en su calidad de presidente de la CNC, a que se ponga del lado de los campesinos en esta causa y no se ponga del lado de los intereses de las transnacionales. Esperamos ver a la CNC marchando con nosotros el día 23 de julio, como marchó el 31 de enero del 2003, cuando logramos el Acuerdo Nacional para el Campo en el sexenio de Fox. Ubicamos también que con este texto el Estado mexicano está abdicando de sus responsabilidades y le está transfiriendo la representación del interés público a las transnacionales. Ahora resulta que si tengo la concesión minera, petrolera o de gas, yo represento el interés público como empresa transnacional y por lo tanto puedo hacer esa ocupación previa, entre comillas. Lo interesante aquí es que las organizaciones, los pueblos, no vamos a permitir que nuestras tierras, nuestros territorios se conviertan en campos petroleros. Antes se van a convertir en campos de batalla, eso les aseguro. Sobre el tema de las regalías que proponía el jefe Diego a su bancada panista en un artículo recientemente publicado, nosotros pensamos que primero debe legislarse sobre la consulta previa, libre e informada de los pueblos para estos megaproyectos y otros, no solo los energéticos. Y si tenemos esa legislación que haga valer ese convenio del artículo, el convenio 169 de la OIT, y si los pueblos aceptan esos megaproyectos energéticos o de otro tipo, entonces y solo entonces podría hablarse de negociar un porcentaje de regalías de las ganancias que habrán de obtenerse de ese patrimonio de la nación. Por esa razón pensamos que todavía hay tiempo para que los senadores reflexionen, para que no aprueben algo de manera atropellada que más que ayudar a la nación la puede convertir en un polvorín. Apelamos a la responsabilidad de la fracción parlamentaria del PRI, del PAN
y de otras pequeñas fracciones con las cuales podrían tener mayoría, para que se dé verdaderamente un diálogo de frente con las organizaciones campesinas e indígenas y que podamos encontrar una legislación que realmente respete los derechos de los pueblos, los derechos de los ejidos, los derechos de nuestro pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias. El voto del PRD ya lo conocen. Si insisten en esa posición, todos los votos del PRD van a ser en contra. Y entonces los responsables de que el país entre en una ruta que no sabemos dónde va a parar, pues lo decimos públicamente, es el PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista. Muchísimas gracias.